Buenos días, el día de ahora vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo a partir de esta unidad, ¿verdad? Acerca de lo que son más que todos los seres vivos. Primero vamos a empezar con lo que son los animales que vimos ayer, acerca de su tejido más que todo muscular, y donde nosotros identificábamos que el tejido muscular pues son todos aquellos pues tejidos que dan como movimiento a lo que es cada estructura del cuerpo de los animales, ¿verdad? Entonces estos tejidos también tienen ciertas como choques, se podrían decir, donde hacen que pues tengan también ciertos movimientos su cuerpo. Es decir, en este tejido pues se puede conocer también como aquellas pulsaciones que se tienen en el cuerpo y dan así a la piel y a todos sus componentes de los animales un movimiento que lo puedan realizar, ¿verdad? Al momento que ellos quieran. De igual manera, ahora vamos a ver parte de lo que también son los tejidos en animales, pero lo vamos a ver en el área de más que todo en el área nerviosa, donde vamos a conocer acerca de más que todo cómo tiene o cómo funciona ese tejido nervioso de todos los animales, ¿verdad? Pues más que todo vamos a definir lo que es este tejido y cómo está más que todo estructurado. Pues sabemos que casi que todos los animales, pues bueno, todos los animales pues, tienen este tejido nervioso y que es el tejido que se desarrolla a partir de lo que es, se le dice ectodermo embrionario, es decir, la capa que reduce al embrión y que dará también más que todo a la epidermis, que también se asemeja a lo que es a la epidermis. También es un tejido que es formado principalmente por dos tipos de células, las neuronas y la glía, cuya más que todo misión es recibir información por medio del exterior, también del interior de esta, pues esto más que todo se procesa a través de la, más que todo de las desencadenar lo que es una más que todo respuesta a esto. Es también pues es responsable de controlar numerosas funciones vitales como lo que es la respiración, la digestión, el bombeo también sanguíneo del corazón, que es pues una parte fundamental para que todo ser vivo pueda vivir. Entonces, y también regular lo que es el fluido sanguíneo, controlar también el sistema embrionario y con muchas otras funciones que tiene este tipo de tejido. Estas funciones también dependen de lo que en su mayor parte son las propiedades eléctricas de estas dos células, ¿verdad? El estímulo también externo que se tiene o también interno de los organismos, pues estos son también convertidores al lenguaje de las neuronas, ya que estas corrientes eléctricas pues viajan a lo que son las membranas y estas pues más que todas las membranas plasmáticas, dando lo que es del mismo modo del tejido también nervioso, pues se comunican entre sí con el cuerpo, sobre todo con todas las células musculares, mediante lo que es las señales eléctricas y unas moléculas denominadas también neurotransmisoras. Estas pues, o bueno, más que todo las características que hace que tienen un procedimiento que categorizan en sí y asocian lo que es la información en elevado grado de interconectividad. Es decir, el animal en sí tiene este tipo de nervios cuando, por ejemplo, tiene hambre. Si tiene hambre, ¿qué pasa? Lo mismo de tener hambre le da una desesperación y busca qué comer y busca si hay algún alimento cerca. Entonces ya es como ese instinto que tienen los animales, ¿verdad? Porque también tiene su lado nervioso. También pues existe lo que es en esta pues una gran o compleja red de lo que es conexiones de también pues entre neuronas en sí, que dan las cuales también reciben y envían información a él. Pues estos circuitos neurológicos pues son encargados en sí de procesar y guardar información extremadamente compleja a ellas. Otra propiedad también del tejido nervioso es plasticidad celular,
que esta es un poquito más compleja, donde, por ejemplo, lo que es otra propiedad del tejido nervioso es que en su mayor parte de esta plasticidad se debe a que se reorganizan en sí, en ciertos, pues, por ejemplo, de los árboles déntricos y los axínicos de las neuronas. Sin embargo, pues en los mamíferos, por ejemplo, no se detecta una generación importante de nuevas neuronas, ¿verdad? O sea, estos no poseen neuronas así como nosotros, los seres humanos. Sí poseen, pero no en gran cantidad. Por ejemplo, si nosotros vemos cuando tenemos un perrito y empezamos a enseñarle algo, como por ejemplo, dame la patita o ruedas, cosas así que alguien le puede enseñar a su perrito, que fácilmente él lo aprende, y es por el mismo este proceso nervioso que él tiene, que este proceso de tipos neuronas, que son pocas, pero sí tiene, y esto le ayuda a él a entender, al conocer también, pues este tipo pues, de mandatos que se le dan a ellos, ¿verdad? De igual manera, lo que se le domina también la neurogénesis, donde en estos roedores, por ejemplo, se encuentran lo que se producen las neuronas nuevas en algunas regiones también del encéfalo. Estas también son dentro del bulbo olfático o el hipocampo, donde también pues en los seres humanos no están totalmente claros si ocurre o no, entonces no se sabe hasta el momento. El sistema nervioso también posee una pequeña proporción de matriz extracular donde abunda lo que es la glicoproteínas, ya que la función de esta matriz extracular pues más que todo en la zona de los nervios es variada y también interviene en sí en la migración de lo que son las células del exterior de axones y la formación también y funciones de los puntos de comunicación entre las neuronas, que eso se le llama más que todo la sinapsis. Las células pues del sistema nervioso se agrupan para formar dos estructuras: el sistema nervioso central, que influye en el encéfalo y la molécula espinal, y el sistema nervioso periférico, donde están formados por ganglios, nervios y neuronas, más que todo diseminados por todo lo que es el organismo del animal. El sistema nervioso central pues también se divide en zonas ricas en cual el cuerpo celular, donde están las neuronas y la glía, donde sus más que todo prolongaciones son próximas y que se denomina también generalmente a sustancias gris, porque también tienen un color gris y es un tejido también pues fresco, mientras que las zonas ricas en axones, como lo que son los pocos también cuerpos celulares que más que todo se denomina lo que son sustancias blancas, la cual la sustancia en sí en esa zona es blanca, y da también estratos en fibras. Por ejemplo, lo que es en el encéfalo, la sustancia gris es normalmente superficial, y pues mientras la célula espinal es al contrario, ¿verdad? Las neuronas suelen agruparse funcionalmente también en lo que son capas, donde como por ejemplo en la corteza o también en grupos que se denominan también núcleos. Hay zonas también donde abundan más los dendrias y hay otras en los que denominan más también los neuropilos, donde también pues se da en esta zona. De igual manera, por ejemplo, lo que es el encéfalo y la médula, pues son definiciones también que es importante que nosotros conozcamos, que estas están arraigadas por los vasos sanguíneos y tienen un volumen de sangre en las diferentes zonas del encéfalo, que pueden también regularmente variar del calibre de las, más que todo, arterias y de los también capilares, para también soportar lo que es una gran mayor cantidad de un neuronal. El diámetro de los capilares se regulan en sí gracias a los períodos, donde el flujo de sangre pues es posible, irá un ajustado también pues o un ajustado puesto a un tejido nervioso, y es muy sensible también a la falta de oxígeno, es decir, si el animal se queda sin oxígeno, ya este tejido ya lo siente, ¿verdad? Ya siente que necesita eso. Las neuronas pues sí solas se mueven
y estas pues en minutos también estas se crean y mueren sin oxígeno, es lo que domina también las isquemias. Entonces ya el animal se siente que se queda sin aire y las neuronas ya van muriendo. El tejido nervioso está también aislado tanto en la sangre como también en los tejidos circulantes, donde los capilares están formados por endotelios fuertemente sellados por más que todo uniones estrechas, siendo además estas la tasa de endocitos muy baja cuando más que todo se compara con otros capilares. Esto es decir, cuando eso se rodea el endotelio, que están, por ejemplo, en las láminas basal y las separan en la lámina basal de las neuronas. Estas no se concentran con determinadas prolongaciones, ya que estos pues forman lo que es una especie vania denominada también capa limitante, en un conjunto también de más que todo de endotelios, perícitos, lámina basal y capa limitada de astrocios. Y también a eso se le llama la barrera hermatoencefálica, que esta barrera pues controla estrechamente lo que es el trasriego dentro de una sustancia entre la sangre y el tejido nervioso. El encéfalo y la médula pues espinal también están aislados dentro de lo que es el hueso, tanto como lo que es el cráneo, donde pues por ejemplo como lo que son los vertebrados, que unas más que todo membranas denominadas meninges. El sistema nervioso periférico, pues lo que hace son las neuronas, pues casi estas puedan también aislarse o agruparse formando ganglios, lo que hace que las prolongaciones, más que todo de estos sistemas, pues por ejemplo las neuronas y los axenos, que provienen de los neuronas del sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal, se agrupan en sí para formar lo que son pues nuevos sistemas o nuevos nervios, ¿sí? Hacen también las fibras nerviosas que corren en el cuerpo hasta los lugares también de destino. Las neuronas están especializadas en la conducción también de la información eléctrica, gracias también a la variación potencial eléctrico-químico que se tiene en sí en el cuerpo del animal, que también se le produce de la membrana plasmática. Morfológicamente, pues estas células se pueden también dividir en tres compartimentos, lo que son la soma o cuerpo, donde esto se localiza el núcleo de la célula. De igual manera, estas pues tienen las prolongaciones o el árbol, y también están los dendríticos y el axón. El árbol dendrítico es más que todo el principal receptor de la información, más todo de una neurona, y donde cuenta toda la información, ¿verdad? Donde información que ésta recibe de multitud de otras neuronas, y también el receptor, donde son sensoriales, integran dicha más que todo información, y la que también dirige el cuerpo celular. Es decir, el cuerpo celular a veces una dentría pues próxima al cuerpo celular parte del axón por donde viaja lo que es la información. Esta pues es procesada hacia otras neuronas o a otras también células musculares, ¿verdad? Que hacen que el número o también tamaño de disposición de lo que son las dendrias, pues que poseen también neuronas muy también variables, pues mientras otras, pues cada neurona posee también solo un axón, que es salvo a las excepciones, las neuronas y el tejido nervioso provienen también del el ectodermo, donde las neuronas pues son células, más que todo crestas neuronales, donde es el proceso denominado neuralización. De igual manera, lo que son las neuronas se comunican entre sí, y así pues con lo que es las células musculares, gracias a la existencia también de mediadores químicos denominados neurotransmisores. Esto más que todo ocurre cuando en algunas zonas especializadas denominadas sinapsis, pues el neurotransmisor más que todo libera lo que es la neurona presináptica a la hendidura sináptica y difunde lo que es la superficie de la neurona postsináptica. Este posee ciertos receptores específicos para él,
y la unión pues de estas neurotransmisores pues al receptor produce lo que es un cambio en el que potencialmente más todo de la membrana, las neuronas postsinápticas pues en algunas neuronas también son liberadas a otras sustancias también denominadas neuromusculares con acción o no tan localizadas. Estas también son denominadas células neurodoctrinas, donde liberan lo que son ciertas hormonas que pasan a lo que es un sistema sanguíneo y se ejerce su acción con otras partes también del organismo, ¿verdad? Eso también depende del componente de este tipo de neuronas. Las células gliales pues pueden dividirse en lo que son por la mitosis, al contrario también de lo que es las neuronas que son tan, pues, bueno, más que todo tienen números pues propios de lo que son las neuronas y que estos pues hay diversos tipos de células gliales, por ejemplo los astrocios, las células de Schwann, los anglodéntricos, la microglia y su función es muy variada. Más que todo las astrocios pues forman lo que es más que todo envuelven lo que es los vasos sanguíneos, tapizan la superficie de lo que es el encéfalo y están presentes como un tercer elemento de la sinapsis, siendo también otros dos de las neuronas presináptica y la postsináptica. A pesar de que los astrocios se han considerado también como un mero soporte mecánico y metabólico de las neuronas, también participan y tienen un especial cuidado para poder tenerse donde se participa lo que es la modulación de la actividad sináptica. Además, proliferan lo que es las heridas o infartos cerebrales, entonces ocupan un lugar en las neuronas muertas. La obligodendrosis pues, y la célula Savant forman lo que es las vainas, que estas son más que todo de la meliana, que rodean los axones de las neuronas y el encéfalo en el sistema nervioso. La periférico, pues respectivamente, por ejemplo, la microbiología, que se relaciona con las funciones de defensa frente a también a ciertos patógenos o lesiones nerviosas, pues eso también actúan como fagocitos, donde las células no proceden a lo que es un linaje celular, ya que estas en su lugar pues quedan más que todo en las neuronas, sino que también son producidas por las células óseas, invaden también parte del tejido nervioso, dando así desde el punto de vista vasos sanguíneos. También pues algunas neuronas, por ejemplo las neuronas del núcleo estirado, que son marcadas por color oscuro, el cuerpo celular donde se encuentra estos tipos de neuronas, pues tienen también o se conforman por medio de un núcleo de ellos. Entonces ya estas lo forman, ¿verdad? Y ya crean lo que son nuevas neuronas en sí. De igual manera, pues estas se crea también los astrocios en las formas sepal marcados de coloración. Bueno, tienen un color quizás marrón oscuro, lo cual pues en realidad se observa un color marrón un poco más oscuro cuando ya se va observando más en ella. Existen también gran conservación sobre más que todo el número de células gliales que se tiene y que casi pues todos los seres humanos o los seres vivos se tienen, ¿verdad? De que lo que es los tejidos nerviosos en ciertos cuerpos, como lo que son animales, como los mencionaba, estos animales pues aunque nosotros creamos quizás que no tienen esta capacidad de la información, más que todo de procesar la información, de no conocer sobre algunas cosas, pues sí, no es totalmente cierto también de que ellos pues comprenden todo, porque no es así, ¿verdad? Sino que ellos, más que todos los animales, tienen ciertos pues funciones en su cerebro que les ayuda también a por lo menos a sus necesidades básicas, a comprender sobre sus necesidades. Por ejemplo, como les mencionaba, si un animal tiene hambre, pues ya esa desesperación de comer, ya su cerebro ya le está diciendo, ¿verdad? Que tiene hambre, que tiene hambre. O por ejemplo, el ser susceptible a algún dolor.
Si, por ejemplo, algún animalito se le pega, pues él ya se siente y su sistema nervioso, pues el dolor, pues lo asocia a eso, ¿verdad? Si alguien le golpea a un animal, ya ese animal ya crea como algún, quizás se podría decir odio hacia esa persona, porque ese animal siente su sistema nervioso también pues actúa de forma a las sensaciones que éste tiene a lo largo también de más que todo de este, ¿verdad? De igual manera pues este sistema nervioso tiene ciertas funciones que son más que todo sensitivas y las funciones motoras donde por ejemplo las que son las sensitivas pues tienen también la sensibilidad extra perspectiva, la sensibilidad propietaria y la sensibilidad vegetativa, donde la función también de estas pues tienen, por ejemplo, las funciones motoras, donde estos son somamotoras o la motricidad también del cuerpo y la bisimotora, donde es la motricidad de la visceras, o sea, es todo, más que todo el sistema nervioso, donde al ser pues que los animales pues tengan ese constante, ¿verdad? De que cuando ellos sienten algo, pues sí, si nosotros podemos notar, lo tratan de expresar también, donde eh, pues estos animales crean ciertos cambios en sí, dependiendo de cómo se sientan. Estos tienen como pues están también bueno, relacionados con lo que es el organismo, de lo que es el medio ambiente y parte también de su organismo, que queda también asegurado por unas células que son informables, también son diferenciadas para la transformación de los impulsos, que estos se dedican además a comunicar lo que es los órganos entre sí, como lo que son las neuronas. Estas células que son formadas por esos tejidos nerviosos, pues ellas distinguen en el cuerpo ciertos núcleos y ciertas prolongaciones, como lo que son el citoplasma, y también se encuentran constituidos en lo que son gran número de filias, llamadas neurofilias, y las prolongaciones que son de dos clases, unas son denominadas prolongaciones proplasmáticas y otras endotríticas. Entonces ya se crea lo que es este proceso o este tejido nervioso, donde además que esto pues es más diferenciado del organismo, que está constituido por células también nerviosas, como es mencionada la neurofilia, y que están formadas por también varios clases de células, y las células también nerviosas que se denominan neurona, dentro de las que estas unidades, estas más que todo funcionan así por dos prolongaciones, las cuales pues se fabrica y se hace las multiplinarinales dentro de lo que es la célula. Y por ejemplo las células nerviosas en los animales inferiores están también diseminados por todo el cuerpo y forman lo que son nuevas mallas o redes difusas. En el caso, por ejemplo, de lo que son la hidra de agua dulce, mientras que en los animales superiores hay una concentración de los elementos nerviosos dando lugar al encéfalo y también a la médula espinal. Los nervios, si se observa bajo un microscopio un nervio, se comprueba que está formado por ciertas unidades más que todo filamentosas llamadas fibras nerviosas. Cada fibra pues tiene un eje que es principal, que es el cilindrotrejo, que ese también más que todo se encuentra rodeado por lo que es, más que todo se le dice un manglio, donde es un corte transversal de un nervio que muestra ciertas fibras. Hay dos clases de fibras, la primera es la fibra meliónica y la fibra ameliónicas, donde se caracterizan por tener más que todo el cilindro rodeado únicamente por vainas de Sau. Y también pues lo constituyen con ciertas neuronas que, bueno, a lo largo del tema hemos visto que son más que todo, se encuentran en las células nerviosas y las fibras nerviosas, que son más de dos o partes del mismo elemento. Las neuronas también son llamadas neurona, pues todas células particulares que se constan de este cuerpo. También lo que es la neurología, donde son centros nerviosos
pues esto más que todo separados de lo que son las células y las fibras que están ocupadas por un tejido, y estos pues sostienen en especial las neuronas formadas por células pequeñas a las que contribuyen el papel también de la nutrición y de un tejido nervioso. Las células de Schwann pues son las fibras también nerviosas que desempeñan también y se más que todo alojan en la misión de pues recabar información y transportarla a lo que es el cerebro. Bueno, es parte de lo que vamos a ver el día de ahora acerca de la composición de lo que es las células musculares en el cuerpo de los animales, que es muy importante que nosotros conozcamos, ya que eso sí pueden, más que todo, pues tener sensaciones, ¿verdad? Y según su comportamiento, así tienen su propio pensamiento. Así que es todo por hoy, así que gracias y buen día.